Hola chicos, ¿se acuerdan de mí? Yo soy Eliana y hoy estoy acá para acompañarlos con otra reflexión de la palabra de Dios. Y esta vez nos vamos a meter en la historia de Gedeón, ¿sí? La historia de Gedeón se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 6, y bueno, y ahora vamos a ir leyendo a ver qué pasó con Gedeón. Pero antes les quiero mostrar una imagen, ¿sí? Miren la imagen que traje para ustedes. Bueno, si vieron la imagen, van a ver que había dos perritos. Estos dos perritos son muy famosos últimamente. Aparecen en la mitad de la cantidad de memes que están andando en internet. Bueno, tenemos por un lado el perrito musculoso, ¿sí? Tenemos un perro musculoso, agresivo, que parece que tiene toda la fuerza del mundo. Y tenemos del otro lado al otro perrito que es un perrito normal, ¿sí? Común. Y, eh, y yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir uno de los dos perritos para que defienda su casa valientemente, para que ladre cuando aparece el enemigo o los ladrones, ¿a cuál elegirían? Yo creo que ustedes y yo elegiríamos al perro más musculoso, el que parece más útil para el trabajo que necesitamos. Bueno, yo creo que si nosotros hubiéramos vivido en la época de Israel y tuviéramos que elegir un líder para que defendiese y librase a Israel del enemigo, no hubiéramos elegido a Gedeón, ¿sí? Hubiéramos elegido tal vez a otra persona. No hubiéramos elegido una persona que estaba escondida, ¿sí? Con miedo, que una persona que era tan insegura, ¿sí? Pero Dios fue y eligió a Gedeón. Vamos a ver para qué lo eligió y vamos a empezar viendo qué estaba pasando con Israel y esto de los enemigos. Vamos a leer en Jueces capítulo 6. Dice así, yo lo voy a leer en mi versión de traducción del lenguaje actual, ¿sí? Que me gusta mucho, y dice así, Jueces capítulo 6, versículo 1. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años, 7 años, Dios permitió que los madianitas los dominaran, o sea que los madianitas les estaban haciendo la vida difícil a los israelitas. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes, sus burros. No les dejaban nada para comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. O sea, ¿qué estaba pasando? Los israelitas estaban re mal, ¿sí? Re contra mal. Pónganse a pensar, nosotros vivimos en Argentina. Si vinieran no uno, sino varios países más fuertes que nosotros, y cada vez que nosotros sembráramos para tener comida, ya sea en árboles, ya sea en agricultura, ya sea lo que sea, ellos venían y destruían todas las cosechas, se llevaban toda la comida que encontraban y vos decís, bueno, podemos comer animales. No, también se llevaban los animales. O sea, imagínense, 7 años pasando exactamente las mismas cosas. Los israelitas estaban cansados, estaban desanimados, tenían hambre, ¿sí? Que cuando uno tiene hambre se pone de muy mal humor, al menos yo, y ya no sabían más qué hacer. Obviamente estaban debilitados después de tanta lucha y tanta poca comida, etc. Así que después de 7 años recién ahí los israelitas le suplicaron a Dios. Dice, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Y Dios les mandó un profeta para hablarles y les dijo, yo soy el único Dios verdadero y ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ahora viven, pero no hicieron caso, como diciendo, lo único que tenían que hacer era adorarme a mí y ustedes eligieron adorar a los dioses de la tierra en la que están, ¿sí? Así que
obviamente que parecía como que Dios no los iba a escuchar, como que Dios no los iba a salvar. Los israelitas estaban sufriendo porque se habían apartado de Dios. Cuando nosotros no le pedimos ayuda a Dios, que es el que nos protege, que es el que nos prospera, llega un momento que Dios respeta, ¿sí? Dios respeta y dice, bueno, está bien, si no querés que te cuide. Y esto fue lo que pasó. Los israelitas empezaron a sufrir las consecuencias de no pedirle a Dios su protección y pedirle a otros dioses. Pero Dios no los abandonó, sino que los ayudó. O sea, así que, ¿qué hizo Dios? Habló con Gedeón, ¿sí? Dice el versículo 11. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Ebiezer. En ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando trigo estaba escondido de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. O sea, no era el lugar donde se limpiaba el trigo generalmente, sino que estaba escondido en el lugar donde se hacía el vino, ¿sí? que había que pisarlo y todo. Bueno, esa no era la época de vino, así que estaba escondido ahí para que nadie lo vea y nadie le robe el trigo. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Dios le estaba diciendo, qué fuerte y valiente es a un hombre que estaba escondido. O sea, yo no sé si le hubiera dicho lo mismo. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Y Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de mi familia. Y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Y entonces Gedeón le dijo al ángel, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. O sea, vamos a recapitular. Dios se le aparece a Gedeón, un hombre que estaba escondido, tratando de limpiar trigo para comer sin que nadie lo vea, y le dice, qué fuerte y qué valiente que sos. Después viene y le dice, Gedeón le dice, sí, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué no está pasando todo esto? O sea, tenía re poca fe. Y entonces Dios miró a Gedeón y le dijo, yo voy a estar con vos y vos vas a derrotar a los madianitas. Y entonces Gedeón le dice, pero ¿cómo le voy a derrotar si yo soy re insignificante? ¿Sí? Y Dios le dice, vas a poder hacerlo porque yo voy a estar con vos. Y ahora Gedeón le pide una señal a Dios. O sea, parecía que era una persona la persona menos capacitada para librar a los israelitas de los madianitas. Y encima después le pide una señal y encima después Dios le manda a derribar, un altar que estaba hecho para Baal. Y Gedeón va, pero lo hace a la noche para que nadie lo vea porque tenía miedo. O sea, Gedeón era una persona insegura, era una persona con poca fe, era una persona miedosa, ¿sí? Que se escondía, que hacía las cosas de noche para no tener problemas. O sea, era la persona menos capacitada, capaz la que menos hubiéramos elegido para ser el líder de Israel. Sin embargo, Dios lo vio cómo él iba a llegar a ser, ¿sí? A través de su espíritu. Dios lo vio no como era, sino como podía llegar a ser en sus manos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que saber de que podemos ser personas totalmente mejores, totalmente cambiadas en las manos de Dios. Por ejemplo, si vos considerás un mal estudiante o te gustaría ser mejor estudiante, Dios puede convertirte en un estudiante exitoso. Si vos te considerás
un mal hijo, Dios te puede convertir en un excelente hijo. Si vos te considerás, no sé, un mal cristiano, Dios te puede convertir en un excelente cristiano. Si vos te considerás un mal padre, Dios te puede convertir en un excelente padre. Si vos te considerás un mal amigo, Dios te puede convertir en un excelente amigo. Y así, ¿por qué? Porque Gedeón no era la persona que nosotros hubiéramos elegido, no tenía las cualidades para ser un líder de Israel. Sin embargo, Dios lo escogió. Gedeón se puso en las manos de Dios, confió en Dios y terminó siendo un gran líder de Israel. Pudo vencer a los madianitas con el plan que Dios le dijo. Primero juntó un ejército de 30.000 personas. Después, por orden de Dios, quedaron solamente 300. Con esas 300 personas vencieron un ejército incontable. No se podía contar de tanta gente que era. Era imposible que con 300 personas pudieran vencer ese ejército. Sin embargo, lo pudo hacer. Se enfrentó con ciudades israelitas que se le pusieron en contra también. O sea, si ustedes siguen leyendo la historia de Gedeón, van a ver que se convirtió en un exitoso líder de Israel. Entonces, puede ser que a veces nosotros no nos sintamos satisfechos con lo que somos. Nos gustaría ser mejores papás, a mí, ¿no? Con mi hija. Nos gustaría ser mejores cristianos, nos gustaría ser mejores hijos, nos gustaría ser mejores amigos, nos gustaría ser mejores estudiantes, nos gustaría ser de personas mejores, ¿sí? Lo lindo es que en las manos de Dios todo esto es posible, porque Dios nos ve a nosotros no como somos, nos ve como podemos llegar a ser. Y Él se propone hacer cosas en nuestra vida y si nos ponemos en sus manos, las logra. Dios va a lograr cosas hermosas por nosotros, en nosotros y hacer maravillas, quiere, a través de nuestra vida. ¿Por qué Dios eligió a Gedeón siendo tan insignificante? Y bueno, tal vez porque al ser tan débil, tan miedoso, tan insignificante, se iba a saber que todo lo que Gedeón logró, lo logró gracias a Dios. Entonces, Gedeón era un milagro viviente, un testimonio viviente, era como una Biblia viviente, ¿sí? Porque la gente lo veía y se acordaba de todo lo que Dios había hecho. También nosotros podemos ser milagros vivientes, también nosotros podemos ser personas que cuenten las maravillas de Dios. Así que te quiero poner esta inquietud en tu vida, ¿sí? Que pienses qué es lo que querés ser, qué es lo que querés cambiar, qué es lo que te gustaría ser mejor. Tal vez no lo sepas, bueno, charlalo con Dios, charlalo con tu gente de confianza, qué es lo que querés lograr, qué te gustaría, ponelo en las manos de Dios. Dios pone los buenos deseos en el corazón. La Biblia dice que Dios pone el querer y que Dios pone el hacer por su buena voluntad. Entonces, todos esos buenos deseos que surgen en nuestro corazón y seguramente es Dios que te los está poniendo. Y así como Dios pone el querer, también va a lograr el hacer. También va a lograr que vos puedas hacer realidad todos esos sueños, todas esas motivaciones lindas que tenés, todos esos cambios que querés para tu vida. Así que te invito a que puedas ponerlo todo en las manos de Dios como Gedeón, que al principio le faltaban fe, le faltaba valentía, todo. Dios nos ve cómo podemos llegar a ser y va a hacer realidad esas cosas en nuestras vidas.